revelado. El grito del indigente que advirtió sobre el colapso. 24 horas después, la realidad. Juan, con su batas de laboratorio manchada y el cabello revuelto, salió de la universidad sintiéndose como un eco, una sombra entre las luces brillantes y los gritos de la ciudad. Su jornada había sido interminable, llena de experimentos que parecían no tener fin y de comentarios despectivos de sus superiores, quienes solo lo veían como un engranaje más en la máquina. Era el peso de su historia familiar lo que lo mantenía en pie, pero esa noche, un grito atravesó la rutina monótona, resonando en su pecho: «Despertad. Colapsará todo». Clamó un indigente, su voz temblorosa pero decidida, como si conociera los secretos que habían quedado ocultos entre las paredes de la universidad. Juan no pudo evitarlo, se detuvo, deslumbrado por la intensidad de esas palabras que parecían dirigidas a él, como un espejo que revelaba sus propios miedos. Cuando cayó la noche, los ecos del grito lo acompañaron. Se deslizó entre pensamientos oscuros, cuestionando su camino. ¿Acaso toda su dedicación no era más que una ilusión construida sobre la arena de un sistema que lo menospreciaba? La presión económica lo estrangulaba, la lucha por un reconocimiento que nunca llegaba lo consumía poco a poco. Los rostros de su familia, sus padres, sus hermanos emergían en su mente, anclándolo a la realidad. «Siempre adelante, hijo», recordaba que le decían, pero a cada paso que daba, más fuerte se sentía el abismo de la duda. Era el dilema moral: seguir luchando por un sueño que parecía inalcanzable o rendirse y buscar un camino más sencillo, cualquier camino que le permitiera aliviar la carga que pesaba sobre su corazón. A primera hora del día siguiente, noticias escalofriantes empezaron a filtrarse como una mancha de tinta. La universidad, esa institución que había sido su hogar y su prisión, estaba inmersa en un escándalo de corrupción estremecedor. Los fondos que él había trabajado con tanto ahínco estaban en el centro de un torbellino de mentiras y traiciones. Vio a sus colegas, hombres y mujeres brillantes, tambalearse en la incertidumbre, cuestionándose su valía en ese espanto. Juan se sintió más perdido que nunca, agobiado por la desilusión y la traición que se extendía como un virus. Este no era solo un mero escándalo, era un reflejo de sus batallas no ganadas, de sus anhelos que nunca fueron valorados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras asistía a la vorágine de confusión entre sus compañeros, la ira y la impotencia empezaron a fusionarse dentro de él. Con cada papel que hojeaba en la biblioteca, cada testimonio en los archivos familiares, la memoria de su abuelo, un exprofesor que también se alzó contra la injusticia, chispeó en su mente. Juan se sintió impulsado a desenterrar la verdad, era su momento. Sin embargo, en esa búsqueda de justicia, la sombra del peligro se acercaba, amenazando no solo su carrera, sino también la seguridad de su familia. La noche regresó, y con ella, el indigente apareció en el mismo lugar, gritando una advertencia que pareció arder en el aire. Juan sintió que el ciclo se cerraba, que debía actuar. En su mente, una guerra se desataba. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo? Frente a ese hombre olvidado por el mundo, se dio cuenta de que al haber silenciado su propia voz, había permitido que otros también quedaran callados. Su mano temblaba mientras revisaba su teléfono. Un mensaje llegó, un aviso que podría cambiarlo todo, y su corazón aceleró en anticipación y miedo. La verdad lo aguardaba, pero ¿a qué precio? La pantalla de su teléfono parpadeaba en la penumbra, y Juan sintió que el tiempo se detenía. El mensaje provenía de un contacto inesperado, alguien que conocía bien los entresijos oscuros de la universidad. Sé lo que está pasando. Necesitamos hablar. Urgente. M. Su mente se debatió entre el deseo de ignorar la advertencia por miedo y la necesidad de entender la verdad que pululaba a su alrededor.
Finalmente, tomó una decisión. Era el momento de enfrentar la incertidumbre y sus propios demonios. Dejó el frío de la noche detrás y se dirigió al café que había sido su refugio durante años. Las luces tenues le ofrecían algo de calidez, un contraste bienvenido a la tormenta interna que arreciaba en su pecho. Se sentó en una mesa al fondo, cervezas vacías y papeles arrugados esparcidos como un mapa de sus angustias pasadas, cuando de pronto, sintió un impulso. Se levantó, sus pasos resonaban en el suelo y su mente rugía con cada movimiento, había llegado el momento de hacer oídos sordos a las voces que le decían que no podía. Las palabras del indigente resonaban en su mente: despertad. Mientras la ansiedad lo consumía, recordó las historias de su abuelo, el hombre que nunca se rindió ante la opresión. Sentía que aquel legado pesaba en sus hombros, cada paso que daba se cargaba de significado. Tomaría esta oportunidad para recuperar su voz y la de otros que habían sido silenciados. Cuando llegó, M lo recibió con una mirada cargada de información. No puedes quedarte en la sombra. Hay un grupo dentro de la universidad que está dispuesto a desenmascarar la corrupción, le dijo, sus palabras llenas de urgencia. A medida que la conversación avanzaba, Juan se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Otros compartían su deseo de justicia, y necesitaba unir fuerzas con ellos. Se percibía un nuevo sentido de propósito, algo que había estado ausente hasta ahora. Sin embargo, también sintió la presión creciente en su interior. ¿Era él el indicado para liderar este movimiento? Siempre había deseado el reconocimiento, pero no estaba seguro de si podía cargar con la responsabilidad de una causa mayor. Este era un dilema que lo dividía, el deseo de destacarse frente al miedo de fracasar a gran escala. Su corazón latía en un ritmo frenético mientras sopesaba los riesgos. La conversación se tornó más profunda a medida que M compartía detalles escabrosos sobre los implicados. Juan sentía que la rabia brotaba, y una chispa de resolución comenzó a brillar en su interior. Un fuego que había estado latente, ahora se avivaba. Necesitaba actuar, pero tendría que elegir su estrategia con cuidado. Cada palabra que escuchaba lo acercaba a su objetivo, un cambio estructural, una revelación que en su mente distante parecía aún inalcanzable. Mientras la reunión llegaba a su fin, un escalofrío le recorrió la espalda. No podemos dar marcha atrás. Lo que hemos discutido puede tener consecuencias, advirtió M. La incertidumbre de lo que estaba en juego pasó de ser una preocupación ocasional a una realidad innegable. Juan sintió que el abismo de su decisión se extendía ante él. ¿Y si me descubren? ¿Y si ponen en peligro a mi familia? Cada pensamiento provocador resonaba más profundamente que el anterior, y una nueva presión se instaló en él. Pero aquella voz temblorosa del indigente no desaparecía. A medida que se despidieron, Juan se aferra a la idea de que había cruzado un umbral. Estaba en la cúspide de un conflicto que desafiaría no solo su vida profesional, sino su carácter mismo. Había recorrido un largo camino desde la sombra de la duda hacia un futuro incierto, sediento de verdad. Antes de salir del café, Juan respiró hondo, un acto que parecía insuficiente frente al peso que llevaba. Sabía que había que actuar con astucia, pero no imaginaba que el siguiente paso lo llevaría a enfrentar a quienes ocupan posiciones de poder. Un pensamiento ineludible lo persiguió: el momento de la verdad se aproxima, y tendré que estar preparado para lo que venga. En su mente una sola pregunta resonó: ¿podrá realmente arriesgarlo todo para desenterrar la verdad, o habrá consecuencias que lo marcarán para siempre? La inquietud lo ancló a la decisión que estaba a punto de tomar. La noche pasó como un susurro inquietante. Juan se despertó al día siguiente con el corazón acelerado, como si cada latido le recordara que estaba a punto de entrar en un juego peligroso. Se sentó en la cama, la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas, mientras su mente repetía las palabras de M. No puedes quedarte en la sombra. Aquello lo llenó de determinación. Se sabía vulnerable, pero también se sentía invadido por una nueva fuerza. A medida que se vestía, cada prenda se convertía en una armadura, preparándolo para lo que vendría. Los reflejos en el espejo mostraban a un hombre que llevaba la angustia en el rostro, pero también una determinación feroz en la mirada. Este sería el día en que dejaría de ser un espectador pasivo.
Al llegar a la universidad, la familiaridad de los pasillos se transformó en un escenario de tensión. Sentía la mirada de sus compañeros, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Con cada paso que daba, afirmaba su resolución. Iba a investigar las irregularidades que M había mencionado, iba a ser la voz que desafiara el silencio en el que había permanecido. Mientras se dirigía al aula de investigación, encontró un lugar apartado donde podría trabajar con libertad. Sacó su portátil y comenzó a recopilar datos. Las cifras de desvío tenían que estar ahí, debía buscar conexiones que dieran forma al rompecabezas de la corrupción. El sudor le corría por la frente al evitar los pensamientos que le susurraban que no podría hacerlo. Esa voz interna, a la que había estado tan acostumbrado a escuchar, ahora le parecía que hablaba desde una distancia lejana. La primera hora se desvaneció entre cifras confusas y nuevos documentos. Entonces, algo capturó su atención. Un reportaje antiguo oculto en una página oscura de Internet hablaba de un escándalo que había sacudido la universidad años atrás. Un nombre le resultó familiar, y mientras leía, su corazón se aceleró. Los mismos personajes del pasado parecían estar operando a sus anchas en la actualidad, tejían redes de influencia que parecían indestructibles. El tiempo se convirtió en un recurso escaso. Faltaba apenas un mes para la entrega del proyecto final, y Juan sabía que cada minuto contaba. Era el momento de ser audaz. Se adentró en las profundidades del campus, donde el público no se aventuraba. Las conversaciones murmuradas en los rincones lo ponían en alerta, algunos ciegos al caos, otros con el corazón pesado. Sintió que su propio corazón latía con la urgencia de desvelar la verdad. Mientras compilaba sus hallazgos en un documento comprensible, recibió un mensaje de texto de M. Nos reuniremos esta noche. Es crucial que tengas algo sólido. La presión aumentó. Se dio cuenta de que debía no solo recopilar información, sino presentarla con claridad. Estaba intentando construir un arma, y cada dato debía ser certero, cada conclusión delicada. La mesa del café donde se habían sentado anteriormente pareció cobrar vida en su mente. Era el lugar donde había comenzado a despertar, donde había decidido desafiar no solo la corrupción, sino también sus propios miedos. Al acercarse al encuentro, sintió que la balanza de su destino se inclinaba. Entregarse por completo a la lucha podría significar perder casi todo, pero esa posible pérdida parecía insignificante en comparación con el poder de la verdad. Sin embargo, había un giro inquietante que lo atormentaba, y si desenmascarar a esos hombres de poder desencadenaba una reacción que no podría controlar. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con las consecuencias de sus acciones? La incertidumbre lo rodeaba como una niebla densa, mientras se dirigía al encuentro que definiría su futuro. Esa noche podía ser el principio del cambio, o el preludio de su caída. Y de pronto, un nuevo mensaje de M iluminó la pantalla de su teléfono, un aviso que podría cambiar las reglas del juego. El contenido del mensaje lo llevaría a un paso más cerca de la verdad, o lo encadenaría aún más a su propio miedo. La tensión se cortaba en el aire, amplificando la ansiedad que se había convertido en su compañera constante. La tarde se desvanecía cuando Juan entró en la cafetería del campus, un lugar que antes era un refugio, ahora estaba saturado de incertidumbre. Cada rostro que veía parecía ocultar secretos, y sentía que la presión aumentaba mientras buscaba a M. La mesa donde se habían reunido anteriormente estaba reservada, pero algo en el ambiente la convertía en un campo de batalla interno. Al llegar, se dio cuenta de que su mente estaba un torbellino de ideas y temores. ¿Qué pasaría si su investigación no era suficiente? Las palabras de M resonaban en su mente, debe ser claro y contundente. Cada clic de su reloj parecía marcar el tiempo que le quedaba, la urgencia apretando su pecho. Luis, un compañero de clase, entró al lugar y se detuvo al verlo, haciéndolo sentir divergente. Su ex amigo se acercó, la mirada curiosa, y en su voz se colaba la insinuación de un juicio. Juan, aún en tu mundo de conspiraciones, dijo con una sonrisa burlona que se convierte en un eco de la duda que lo acechaba. Juan apretó los labios, sopesando si debía defenderse o simplemente ignorarlo. Decidió que ser vulnerable no era una opción, alejar la inseguridad era un acto de rebeldía contra su antiguo yo.
En lugar de responder, se centró en su portátil, donde las informaciones se agolpaban dispuestas a ser articuladas. En ese momento, un mensaje de M llegó a su teléfono, obligándolo a zanjar su conversatorio interno. Llego en 10 minutos. Asegúrate de que los datos estén listos. El mensaje encendió en él una chispa de determinación. En su posición, se sentía como un explorador enfrentando un abismo, la tensión se transformaba en motivación a medida que pasaban los minutos. Una vez M se sentó frente a él, la atmósfera se volvió densa y expectante. Juan no solo estaba allí para presentar información, estaba exponiendo su propio viaje personal hacia la valentía. En sus manos estaba el resultado de noches de análisis y un enfoque fresco sobre lo que consideraba un sistema enraizado en la impunidad. Mientras pasaba sus hallazgos, decidió no escatimar en detalles, reflejando el deseo de ir más allá de la mera presentación. Esto es más que números y nombres. Es una historia que está costando las carreras de muchos, su voz reflejaba un fuego interno. No quiero ser solo otro estudiante que pase desapercibido, quiero crear un impacto real. N escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de aprecio y asombro. Las diferentes capas de vulnerabilidad que Juan había mostrado empezaron a construir puentes hacia un futuro que antes le parecía inalcanzable. A medida que M asentía, Juan se dio cuenta de que el miedo había sido su aliado en lugar de su enemigo. La tensión que lo había abrumado se transformó en una claridad intensa, ese momento se convirtió en el catalizador de su desarrollo personal. Pronto, el diálogo fluyó, expuesto con intensidad, y la conexión entre ambos se profundizó. M compartió su propio viaje, la lucha de una voz que intenta ser escuchada por encima del ruido. Juan se dio cuenta de que había encontrado en M no solo un mentor, sino un igual en la lucha, había aprendido que la búsqueda de la verdad también significaba abrirse y permitir que los demás entraran a su mundo. Sin embargo, la conversación estaba lejos de ser un final. Había un inquietante eco de advertencia en el aire, una sensación de que cada paso que daban los conducía a algo más profundo y potencialmente peligroso. Cuando M terminó con un aviso súbito, las palabras reverberaron en la mente de Juan como un faro en la niebla, la parte más difícil aún está por venir. Si lo que has encontrado es verdad, prepárate para la reacción del sistema. Habrá quienes no quieran que esto salga a la luz. Las palabras resultaron un duro recordatorio de que la liberación de la verdad puede acarrear enormes consecuencias. Aquel momento de revelación lo llevó a una disyuntiva dolorosa, hasta donde estaba realmente dispuesto a llegar para desterrar la corrupción que lo ahogaba en su institución. Las luces parpadeantes del lugar comenzaron a girar en su mente, marcando un nuevo comienzo, pero también un desafío que podría convertirlo en un blanco. Juan sintió que su vida se estaba preparando para un cambio radical, todo aquello por lo que había estado luchando amenazaba con convertirse en una tormenta. Mientras el silencio de la cafetería se apoderaba de ellos nuevamente, la inquietante pregunta quedó suspendida en el aire, ¿sería capaz de enfrentar la furia que se desataría a causa de sus acciones? Sin más tiempo que perder, Juan inició su camino hacia un destino incierto. Esta vez, la pregunta rondaba en su mente: ¿estaba preparado para convertirse en el catalizador de un cambio necesario, o se perdería en el laberinto del miedo una vez más? El sol del día siguiente iluminó el campus con una claridad que se sentía casi burlona. Juan caminaba a través de los pasillos, cada paso resonaba con una determinación renovada, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de preguntas angustiosas. Había decidido que debía actuar con prontitud, el impulso que sentía debía canalizarse en algo tangible. Con su computadora portátil bajo el brazo, estaba resuelto a profundizar aún más en su investigación y encontrar respuestas que pudieran respaldar su voz. Mientras avanzaba, las miradas de sus compañeros parecían atravesarlo, algunos con curiosidad, otros con desdén. Cuerpos que solían ser parte de su rutina social ahora lo parecían rodear como fantasmas que recordaban un pasado más fácil. Se detuvo un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. La biblioteca era su próximo destino. Había decidido sumergirse en documentos de archivo, informes y publicaciones que pudieran darle el contexto histórico necesario. Una vez ahí, se perdió entre las estanterías, el silencio era una compañía ideal para su nuevo enfoque.
Abrió un libro sobre políticas de corrupción administrativa, las palabras danzaban frente a sus ojos como un rompecabezas que ansiaba resolver. Al sumergirse en la lectura, comenzó a notar patrones y conexiones que antes le habían pasado desapercibidos. Los nombres se repetían en los informes, los mismos apellidos aparecían asociados a decisiones cuestionables. Era como si la verdad se hubiera ocultado bajo una capa de banalidad y él estaba decidido a desenterrarla. La adrenalina de un descubrimiento inminente empezó a fluir en su interior. A medida que avanzaba por la tarde, las horas se desvanecían, lo que fue un día ordinario se convirtió en una jornada que le revelaría no solo la corrupción, sino aspectos oscuros de la naturaleza humana. Desentrañar la red de complicidad lo obligaba a cuestionar su propia moral a cada instante. ¿Era suficiente tener la verdad? ¿Qué implicaciones llevaría a su vida personal? Las dudas amenazaban con desbordarse, pero las mantenía a raya con la promesa de hacer un bien mayor. Fue en un momento de distracción, al revisar uno de los documentos que encontró un caso que lo conmocionó. Un exprofesor había denunciado irregularidades, pero su denuncia había sido desestimada y su reputación arruinada. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podía ser que estuviera a punto de correr la misma suerte por querer revelar lo que otros habían callado? En ese instante, comprendió que se encontraba en una encrucijada moral, el deseo de buscar la verdad frente al miedo de convertirse en un paria. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No tenía que enfrentarse solo a esto. Si había otros como él, valientes, que habían luchado por la transparencia, debía encontrarlos. Tendría que investigar la historia de aquel exprofesor, descubrir qué le había sucedido realmente, y al mismo tiempo, buscar aliados en su causa. Era un juego peligroso, pero había algo dentro de él que lo empujaba hacia adelante. La conversión de Juan como un agente de cambio se perfilaba cada vez más clara, y la urgencia de actuar le producía erisipela. Cuando finalmente se sintió listo para salir de la biblioteca, su mente se inundaba de escenarios posibles. Necesitaba construir una red de apoyo, a pesar del riesgo que representaba. Regresó rápidamente a su computadora, decidido a redactar un mensaje en línea, buscando grupos que se movilizaban por la transparencia en su institución. Mientras tecleaba, una emoción intensa lo invadía, el impulso de convertir su temor en acción. Se prometió que no se detendría hasta desmantelar el sistema que había aplastado a otros. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, una notificación emergente lo interrumpió. Era un mensaje anónimo en un foro que decía: "Estamos vigilando tus pasos. No te atrevas a seguir adelante. Hay cosas que es mejor no revelar". El sudor frío recorrió su frente mientras la alerta se dibujaba a su mente. Juan se sintió dividido entre el impulso de seguir adelante y el escalofrío de la advertencia que había recibido. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? La respuesta parecía más oscura y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. Con el corazón palpitando fuertemente, la oscura sombra de la duda regresaba, y una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría dar el siguiente paso sin perderse en las sombras que acechaban detrás? La verdad se acercaba, pero el costo de alcanzarla parecía más alto de lo que estaba preparado para enfrentar. A la mañana siguiente, Juan despertó con una urgencia arraigada en su pecho. La advertencia anónima latía en su mente como un eco amenazante. Sin embargo, el miedo no logró paralizarlo. Había comenzado un viaje hacia la verdad, y no permitiría que un mensaje anónimo interrumpiera su avance. Se encontró de pie junto a su ventana, observando cómo los rayos del sol creaban un halo sobre el campus. Era como si el mismo universo lo instara a continuar, a arriesgarse. Después de un copioso desayuno, se sentó frente a su computadora. Las palabras aún danzaban en su mente, pero ahora estaban acompañadas por una creciente determinación. Comenzó a redactar un mensaje no solo dirigido a los grupos sobre transparencia, sino también a investigadores y periodistas que pudieran estar interesados en su creciente descubrimiento. Esta no era solo su lucha, era una batalla por el futuro de su comunidad, y necesitaba que otros se unieran a él. Cada palabra que escribía era un acto de desobediencia, un desafío contra las sombras que amenazaban con silenciarlo. Al final del mensaje, escribió: "Busco aliados en la búsqueda de verdad.
Juntos podemos dar voz a los que no la tienen. Con el corazón en un puño, pulsó el botón de enviar. Era un acto de fe, una declaración de guerra contra el miedo que lo había perseguido. Sus manos aún temblaban de la adrenalina cuando se hizo una promesa a sí mismo: tendría que actuar con inteligencia. La investigación del exprofesor era su prioridad. Juan se apresuró a buscar más información, escaneando foros académicos y recibiendo consejos de antiguos alumnos. Cada hallazgo lo empoderaba, desafiando las dudas que anidaban en su mente. Dentro de su búsqueda, se topó con un artículo antiguo que describía la trayectoria del exprofesor. Había sido un defensor apasionado de la ética en la educación, hasta que un escándalo lo había llevado al abismo. Esa historia de traición resonó con él. Juan comenzó a descubrir con qué personas había trabajado y, a través de su red, contactó a aquellos que parecían estar dispuestos a hablar. Las horas se convirtieron en días, y los días en noches. En cada conversación, Juan se sumergía más en el relato del exprofesor, coleccionando fragmentos de su historia con un propósito creciente. Mientras escuchaba las experiencias de otros, se dio cuenta de que su propio temor de ser silenciado se volvía insignificante comparado con el sacrificio de aquellos que habían luchado en el anonimato. Esa noche, sentado frente al monitor de su computadora, recibió un mensaje de vuelta. Era un correo electrónico de un contacto que había podido obtener la información sobre el exprofesor y su carrera. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. La revelación fue devastadora. No solo se trataba de irregularidades administrativas, había un patrón más profundo de manipulación y encubrimiento, con implicaciones que llegaban mucho más allá de lo que Juan había imaginado. En un instante, comprendió que había piedras más grandes por desplazar y que su misión de desmantelar la corrupción tomaba un giro inquietante. Sin embargo, la venganza y el poder oscuro del sistema aún daban vueltas en su cabeza. Mientras se preparaba para abordar un nuevo capítulo en su investigación, el escalofrío del peligro comenzaba a colarse nuevamente en su interior. Una pregunta emergía con fuerza en su mente: ¿era realmente capaz de enfrentar la implicación de la verdad que había comenzado a desenterrar, aun si eso significaba exponer a personas poderosas que no se detendrían ante nada para protegerse? La presión aumentaba, y Juan sabía que el tiempo estaba en su contra. Con cada nuevo descubrimiento, la línea entre la verdad y el riesgo se difuminaba aún más. El momento decisivo se acercaba, y él estaba a punto de cruzar el umbral de un camino que, aunque iluminado por la verdad, se adentraba peligrosamente en la oscuridad. ¿Sería él el próximo objetivo en su búsqueda de claridad? Juan se despertó esa mañana con un nudo en el estómago y una sensación inquietante que no lo abandonaba. Cada revelación de su investigación lo empoderaba, pero también incrementaba la carga que llevaba sobre sus hombros. Sabía que las verdades que estaba a punto de desenterrar podrían derribar no solo a un individuo, sino al sistema entero que lo rodeaba. Era un enorme compromiso, uno que podría consumirlo. Se sentó en su escritorio, recortando la luz del sol que entraba por la ventana. La imagen del rostro confundido de su exprofesor apareció brevemente en su mente. ¿Qué lo había llevado a ese abismo de corrupción? Esa pregunta comenzó a transformarse en otra: ¿qué pasaría si su propia determinación se convertía en su perdición? Sin embargo, esas dudas fueron rápidamente acalladas por una convicción renovada. Había una historia esperando ser contada, y él era la persona adecuada para hacerlo. Juan decidió crear un plan que le permitiera abordar su investigación de manera metódica. Empezó a organizar sus notas, dividiendo la información en secciones teóricas y testimonios, buscando patrones entre las historias que había recopilado. En medio de la organización, una idea comenzó a tomar forma en su mente: no podía enfrentar esto solo. Entonces, se propuso construir un equipo, un grupo de mentes igualmente decididas a buscar la verdad. Redactó un mensaje dirigido a sus compañeros de clase, invitándolos a una reunión. Lo que había comenzado como un esfuerzo solitario debía evolucionar hacia un esfuerzo conjunto. Mientras escribía, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza, deseando que su pasión por la verdad pudiera encender la misma llama en otros. Pulsó enviar y esperó, sintiendo como cada segundo que pasaba llenaba el aire de expectativas. El encuentro se llevó a cabo en una cafetería local.
Juan observó cómo sus compañeros llegaban uno a uno, y al tomar asiento, sucedió algo que lo sorprendió. No solo era él quien tenía inquietudes sobre la misma injusticia, otros compartían historias de sus propias experiencias con el exprofesor, revelando sus propios temores y frustraciones. Juntos, recordaron cómo el exprofesor había comenzado como un mentor, para después convertirse en una figura que sembraba el miedo. En medio de la discusión, una voz emergió, clara y resonante. Era Ana, una compañera que había sido particularmente crítica respecto a la ética de la institución. Su postura, fuerte y decidida, llenó a Juan de confianza. No debemos tener miedo. Esto no es solo nuestro. La verdad es un derecho de todos. Si buscamos juntos, podemos hacer la diferencia. Juan sintió que su misión se llenaba de significado. No sería solo su voz contra el sistema, sería un coro reclamando la justicia. Con el tiempo, empezaron a delinear estrategias. Crearon un esquema de responsabilidades para cada miembro del grupo. Algunos se encargarían de la recopilación de testimonios, otros se dedicarían a investigar más a fondo los documentos de la institución. Juan se sintió más fuerte que nunca, como si cada aportación hubiera reforzado su voluntad. A medida que avanzaban, se hizo evidente que las sombras que los rodeaban empezaban a moverse. Sin embargo, también notaron que había personas dentro de la misma institución que eran leales a su exprofesor. La tensión aumentaba al recordar que podían ser el blanco de represalias. Cada vez más, Juan se planteaba la inevitable posibilidad de que su propia vida se había vuelto un tablero de ajedrez en el que su siguiente movimiento podría sellar su destino. Cuando la reunión terminó, Juan decidió acercarse a Ana, quien había sido su mayor apoyo. ¿Estás dispuesta a asumir el riesgo?, le preguntó, su voz temblando ligeramente. Ana sonrió. Este riesgo es la única forma de asegurarnos un futuro transparente. Estoy aquí porque creo en la verdad, y creo en nosotros. Sin embargo, a medida que se alejaban de la cafetería y las sombras comenzaban a alargarse al caer la tarde, un escalofrío recorrió la espalda de Juan. La puerta hacia la revelación se abría cada vez más, pero también lo hacía el riesgo de ser descubierto. La pregunta que ahora flotaba en su mente era, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por la verdad? Mientras miraba las calles vacías, una idea inquietante se presentó ante él. La investigación podría exponer no solo la corrupción, sino también aspectos oscuros de su propia vida que había tratado de olvidar. En su búsqueda de luz, ¿podría terminar sumergido en una oscuridad que nunca imaginó? La respuesta permanecía imprecisa en el aire, dejándolo con una sensación de urgencia cada vez mayor. Al día siguiente, Juan se despertó con el corazón acelerado. La luz de la mañana iluminaba su habitación, pero en su mente solo había sombras. Las palabras de Ana resonaban, estoy aquí porque creo en la verdad. Esa convicción junto a su propia inquietud eran un motor potente, pero también un arma de doble filo. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? Se miró al espejo y decidió que debía enfrentarse a sí mismo antes de arrancar cualquier otro velo. A medida que se preparaba para el día, su mente iba y venía entre afanes y dudas. Se cuestionó si había hecho lo correcto al formar un equipo. Nunca había sido el tipo de líder, y la responsabilidad de guiar a otros lo aterrorizaba. Sin embargo, la urgencia de actuar lo impulsaba. Si su investigación podía exponer a su exprofesor, quizás también podría liberar a aquellos que habían estado bajo su yugo durante tanto tiempo. Sin embargo, esa idea lo llevó a otra pregunta inquietante, ¿y si su búsqueda de la verdad terminaba revelando su propia vulnerabilidad? En la universidad, Juan se dirigió a la biblioteca. Quería profundizar en las pruebas documentales que su grupo había encontrado. A medida que revisaba antiguos archivos, el concepto de riesgo se transformó en casi palpable, como un nudo en su garganta. Recordó que la corrupción no solo era un fenómeno externo, también podía ser una sombra dentro de uno mismo. Mientras exploraba, Juan se sentía constantemente observado, aunque no había nadie a su alrededor. Luego, su rutina se interrumpió por una llamada inesperada de Carlos, un compañero del grupo. Juan, necesitamos hablar. Hay algo que no podemos ignorar. La voz de Carlos era tensa, un eco de la inquietud que se había instalado en la mente de Juan.
Se concertaron para reunirse esa misma tarde. Cuando llegó al punto de encuentro, la ansiedad crecía como una niebla que los envolvía. Carlos parecía una versión más pálida de sí mismo, sus ojos reflejaban un deseo urgentemente reprimido de hablar. He estado investigando, empezó, respirando profundamente antes de continuar. Y creo que he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Juan sintió que su corazón se paraba. Carlos le mostró un documento que había obtenido de un contacto anónimo en la universidad. El informe contenía datos alarmantes sobre financiarización y posibles conexiones del exprofesor con prácticas deshonestas. Pero, en el fondo, había algo más perturbador, una referencia directa a Juan. Había evidencias de que su exprofesor había seguido sus movimientos desde el inicio de su investigación, un hecho que intensificaba su vulnerabilidad. Si esto sale a la luz, podría ser el blanco. Ellos saben lo que estás haciendo, advirtió Carlos, serio. Las palabras de su amigo calaron profundamente en su conciencia. Juan sintió la atmósfera a su alrededor volverse opresiva. La revelación del documento no solo era un arma en sus manos, sino un recordatorio de su propia fragilidad. A pesar del temor que crecía en su interior, una nueva determinación se encendió. Este era el punto de no retorno. No podía retroceder, ya no. Si quería abrir paso a la verdad, debía estar dispuesto a afrontar la adversidad que vendría, incluso si eso significaba lidiar con sus propios demonios. La urgencia por hacer algo estalló como un trueno en su mente. ¿Y si lo revelamos?, preguntó Juan de forma repentina. La propuesta lo sorprendió a sí mismo. Podríamos hacer una presentación, destapar todo esto antes de que ellos nos silencien. Carlos le miró con asombro. ¿Eres consciente del riesgo? Juan sintió que se estaba adentrando en un camino peligrosamente incierto, pero su valentía comenzaba a tomar forma. Era el momento de tomar las riendas de su verdad, de accionar con audacia. De repente, la idea de que su propia historia pudiera entrelazarse completamente con la de su exprofesor lo aterraba y emocionaba a partes iguales. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, iluminando de rojo los cielos, Juan comprendió que el próximo paso era inminente. No solo se trataba de luchar por justicia, sino de enfrentar los ecos de su propia historia que habían permanecido dormidos demasiado tiempo. El reloj marcaba la cuenta atrás. ¿Podría, de verdad, estar preparado para las consecuencias de su determinación? La tensión crecía y, aunque la respuesta permanecía sin resolver, algo dentro de Juan se encendía cada vez más intensamente. La revelación de su propia fortaleza empezaba a vislumbrarse en el horizonte, pero también, la posibilidad de una confrontación que pondría a prueba todo lo que creía. Juan se encontró perdido en sus pensamientos mientras caminaba de regreso a casa, el documento de Carlos aún en su mano. Las palabras de advertencia de su amigo resonaban en su cabeza, como un eco que no le permitía descansar. Se sentía atrapado entre el deseo de exponer la verdad y el miedo a las repercusiones que ello conllevaba. Cada paso parecía pesado, cada latido de su corazón un recordatorio tangible de su vulnerabilidad. Al llegar a su apartamento, se sentó en el borde de la cama, su mente llena de posibilidades y peligros. La imagen de su exprofesor se presentaba ante él, un hombre que una vez había admirado, ahora convertido en un antagonista de su propia narrativa. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se transformaba rápidamente en un juego de poder, donde la verdad era solo un peón en una partida de ajedrez mucho más compleja. Mientras procesaba sus pensamientos, el silencio abrumador de la habitación se apoderaba de él. Si quiero ganar, debo ser estratégico, pensó, dándose cuenta de que era vital actuar con cautela. Juan dedicó los siguientes minutos a hacer una lista mental de puntos clave que podrían ser cruciales en su presentación. Sabía que necesitaba pruebas sólidas y un enfoque claro. Para enfrentarse a su exprofesor, debía armarse de conocimientos y entender cada detalle de lo que iba a exponer. El miedo persistente se fue transformando en algo más constructivo, foco y determinación. Se propuso no solo a aprender de los archivos que había revisado, sino a profundizar en cada aspecto de la corrupción que rodeaba a su exprofesor. Cada incidente, cada fecha, cada testimonio era un ladrillo en el muro de su defensa.
Los días siguientes se volvieron una mezcla caótica de investigación y compilación de datos. Juan pasaba horas en la biblioteca y en la búsqueda en línea, sumergiéndose en el mundo de la financiarización y la corrupción académica. En ese proceso, descubrió habilidades que no sabía poseía, la capacidad de analizar información, de crear conexiones entre datos aparentemente separados, de tejer una narrativa coherente que pudiera arrojar luz sobre las sombras. Sin embargo, no todo era sencillo. A medida que recopilaba más información, la presión aumentaba. Recibió mensajes anónimos que le advertían sobre las repercusiones de su investigación. Sus instintos le decían que su exprofesor no se detendría ante nada para proteger su reputación. La vulnerabilidad que había sentido antes ahora se acentuaba con una sombra de paranoia. Se dio cuenta de que no solo jugaba con su futuro, sino también con la seguridad de su grupo. En una de esas noches largas de estudio, mientras repasaba documentos, Juan tuvo una epifanía. Se daría a conocer. Necesitaba que su voz resonara más allá de su círculo inmediato. Quizás no solo podría exponer a su exprofesor, sino inspirar a otros a unirse a su causa. El debate sobre la corrupción en el ámbito académico no solo debía ser personal, debía ser público. Con su mente en llamas y el propósito renovado, Juan decidió que era el momento de hablar. Planeó una reunión con Carlos y el resto del grupo. Necesitaban preparar un plan de acción que incluyera no solo la revelación de la corrupción, sino un método claro para comunicarse con los medios, para asegurar que su voz no fuese silenciada antes de ser escuchada. Mientras organizaba la cita y ajustaba los detalles, la influencia de su exprofesor continuaba acechando como un espectro. Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, Juan sintió que cada día que pasaba, la conferencia que planeaba dar era el escenario en el que finalmente podría confrontar no solo a su exprofesor, sino también a sí mismo. Sin embargo, cuando llegó el día de la reunión, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Sería realmente capaz de manejar la presión que se avecinaba? Las respuestas que buscaba estaban a punto de llegar, pero también las consecuencias de sus decisiones. La tensión crecía, casi palpable en el aire. Cuando el grupo se sentó frente a él, Juan sintió que cada mirada tenía su peso. Es el momento de abrir los ojos, comenzó a decir, su voz temblando ligeramente, pero cargada de convicción. Pero a medida que comenzó a exponer su plan, un mensaje alertó su teléfono, una amenaza directa, firmada por alguien que conocía. La realidad de que su vida podría estar en peligro no era solo una idea, sino una verdad inminente a la que tendría que enfrentar. Su respiración se hizo entrecortada. ¿Realmente estaba preparado para todo esto? El camino hacia la verdad que había elegido no solo era un viaje de descubrimiento propio, sino uno que traía consigo una advertencia silenciosa: el precio de la verdad podría ser más alto de lo que había anticipado. ¿Sería capaz de mantener su valentía cuando la vida misma estuviera en juego? A medida que el día se deslizaba hacia la noche, Juan se sentó al borde de su cama, sintiendo el peso de su decisión. La amenaza que había recibido resonaba en su mente como un tambor, recordándole la gravedad de lo que había comenzado. Había cruzado una línea que muchos jamás se atreverían a traspasar. La búsqueda de la verdad había dejado de ser un deseo para convertirse en una necesidad, y él sabía que ahora no había vuelta atrás. Decidió que el primer paso en su camino hacia la resolución sería reforzar su red de apoyo. Reunió a su grupo en el café que consideraban su refugio. Vamos a ser claros, comenzó con voz firme. No solo estamos luchando por la verdad de un escándalo. Estamos luchando por un cambio en este sistema que ha mantenido a las voces más valientes en silencio por demasiado tiempo. Mientras sus compañeros asentían y compartían sus propias preocupaciones, una nueva sensación de unidad comenzó a brotar entre ellos. La conexión que tuvieron en aquel momento fue palpable, juntos estaban tejiendo un mosaico de valentía. Con cada relato, Juan sentía que las sombras que lo perseguían se disipaban un poco. En lugar de permitir que el miedo lo dominara, eligió convertir esa ansiedad en determinación, enfocándose en el poder de la colaboración. Decidieron que la acción tenía que ser contundente. No solo revelarían la corrupción, sino que se proponen educar a otros sobre la importancia de la ética y la transparencia en su institución.
Al salir de la reunión, Juan sintió que su corazón latía con una confianza renovada. Aquel espíritu de solidaridad lo impulsaba hacia adelante, a un lugar que llevaba tiempo anhelando alcanzar. En los días siguientes, canalizó esa energía hacia su presentación. Se dedicó a cada detalle, alineando hechos y cifras con sus experiencias y las historias de sus compañeros. Siguió investigando, sumando voces que antes se quedaban en silencio. Cada charla que tenía con sus aliados le daba nuevas perspectivas y la certeza de que su esfuerzo no era en vano. Finalmente, llegó el día de la presentación. En la sala repleta de estudiantes y profesores, el ambiente era electrizante. Cuando Juan tomó el micrófono, sintió que el peso de su historia se disipaba. Estamos aquí para hablar de algo que no puede seguir ocultándose, expresó. En su mente, las palabras del indigente resonaban una vez más: despertad. A medida que desarrollaba su caso, su voz resonaba con una convicción que nunca había sentido. Expuso la corrupción con la que había lidiado, los nombres involucrados, y sobre la necesidad de un cambio fundamental. La tensión en la sala se tornó palpable, dio reacciones de sorpresa, incredulidad y, finalmente, de apoyo. Lloró, riendo y llorando al mismo tiempo, al ver cómo otros comenzaban a unirse en el clamor por la justicia. Aquella lucha no era solo suya. Había despertar en otros, un grito silencioso de empatía, que finalmente se convertía en acción. Al concluir su presentación, el aplauso resonó como un faro en la oscuridad. Juan sintió que su corazón palpitaba con fuerza. No solo había alcanzado su objetivo, había logrado abrir los ojos de otros, convirtiéndose en un portavoz de sus propias luchas y sus verdades compartidas. La liberación que sintió fue indescriptible, había conquistado sus propios miedos, y por primera vez, se sentía en control de su destino. Días más tarde, mientras se reunía informalmente con sus colegas, se enteró de que el escándalo había comenzado a generar un movimiento de transparencia en toda la universidad. Compromisos firmes comenzaban a surgir, y su exprofesor enfrentaba consecuencias significativas por sus actos. Juan se dio cuenta de que había logrado algo que nunca imaginó, no solo había expuesto la corrupción, sino también había contribuido a la creación de un entorno más honesto y justo para las generaciones futuras. En ese momento, Juan experimentó una satisfacción profunda que se extendía más allá del logro profesional. Había alcanzado una realización personal que transformó su vida. Ya no se veía como un engranaje más, sino como un líder comprometido con la verdad y la justicia. Con su nueva confianza, entendió que siempre habría desafíos por enfrentar, pero ahora se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. El eco del grito del indigente lo acompañaría siempre, recordándole que su voz, junto con la de otros, tenía el poder de cambiar el mundo. Era un nuevo comienzo, y cada paso hacia adelante era un testimonio de su valentía y resistencia. Juan no solo había despertado a la verdad, ahora era un faro para otros que buscaban luz en la oscuridad. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.